Usted y yo tenemos poder, y el mismo poder lo tenía Pablo, pero hubo algo que pasó. Dice que cuando iba rumbo a Damasco, lo rodeó un resplandor, y ese es el Espíritu Santo. Si no tengo la experiencia con Dios, jamás voy a entender lo que Dios me está diciendo. Cuando Pablo tiene ese encuentro, llevaba gente a su cargo, llevaba dinero, llevaba cartas, tenía poder, tenía autoridad, pero de repente lo rodeó un resplandor del cielo. Y él temeroso dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora bien, después que escucha esa voz, le dice el Señor: se te dirá lo que tienes que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer como personas adultas. Tengo que ser responsable de mi hogar, responsable de mi matrimonio, responsable de mis hijos, responsable de mis finanzas, responsable de mi salud. Pero a veces no somos responsables de nuestra vida espiritual. Por eso el Señor le dice: se te dirá lo que tienes que hacer. Y definitivamente que cuando venimos al camino del Evangelio, Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Pero hay algo que usted tiene que observar ahí. Él tiene un encuentro con Dios. Es decir, Dios le sale al encuentro. Ese resplandor, el Espíritu Santo, la voz de Dios hablándole a Saulo y diciéndole: Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, recuérdese que Saulo, que después es Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Lo que no se estaba dando cuenta que estaba persiguiendo a Jesús. Ahora, usted se pone a pensar si realmente usted y yo perseguimos la presencia del Espíritu Santo. ¿Usted se ha puesto a pensar si usted y yo realmente le dedicamos persistencia a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que va a pasar en usted o en mí? ¿Cómo Dios nos va a ministrar y nos va a decir lo que tenemos que hacer? Cuando usted va a su trabajo o a su empresa y alguien le dice lo que tiene que hacer, ¿cómo es su reacción? ¿Lo hacemos de la mejor manera? ¿Lo hacemos a regañadiente? ¿O lo hacemos de la mejor voluntad? Saulo no conocía al Señor, pero le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Y entonces le dice: se te dirá lo que debes de hacer. Entonces mire lo que dice el verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dios no le dijo que tenía que orar, pero el Espíritu Santo, la experiencia que tuvo con él fue tan fuerte que él estaba impactado. Y cuando realmente somos impactados por la presencia de Dios, entonces va a haber cambios. Y Dios nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y cuando yo entiendo lo que debo de hacer en Dios, entonces usted va a ver
cómo Dios se glorifica en su vida. Eso es bien importante entender. Se te dirá lo que tienes que hacer. Imagínese que usted va a trabajar y usted le dice a su jefe, no, yo no lo voy a hacer como usted me dice, yo lo voy a hacer como yo quiero. Oh. Imagínese que usted maneja y en vez de ir por la vía correcta, va por la vía contraria. Algo va a pasar. Imagínese que usted tiene que trabajar con medidas y le dan un sketch o le dan medidas, pero usted, no, yo lo hago como salga. Pues definitivamente no va a salir bien. ¿Por qué Jesús le dijo a Saulo, se te dirá lo que debes de hacer? Porque Saulo venía con autoridad de hombre, venía con cartas de hombre, venía con poder de hombre. Y ese es el punto que a veces nosotros tenemos que reflexionar cuando estamos en la iglesia. No es el poder del hombre en la iglesia, es el poder de Dios en la iglesia. Amén. Amén. Fue difícil, pero el resplandor, esa voz que él escuchó, eso fue lo que cambió la vida de Pablo. Entonces, se te dirá lo que debes de hacer. Quedó ciego, lo tomaron de la mano, lo introdujeron a Damasco. Dios no le dijo que tenía que orar y ayunar, pero él 3 días estuvo sin comer y sin beber, meditando, orando, hasta que Dios vuelve a hablar por la boca de un profeta y le da instrucción para que vaya a orar por Pablo. La conversión de una persona es cuando realmente tiene una experiencia personal con Dios. Y cuando esa experiencia entra en nosotros, entonces viene esta respuesta divina, se te dirá lo que debes de hacer. Y como has tenido la experiencia con Dios, todo lo que Dios te diga va a ser para nuestra conveniencia. Fue duro, quedó ciego. Un hombre que tenía autoridad ahora pasó a que la autoridad fuera delegada hacia Dios. Iba con poder y quedó sin poder. Iba con vista y quedó sin vista. Pero recibió algo mejor que el poder y la vista. Fue la presencia de Dios que lo visitó. Y esa presencia cuando te visita, entonces cambia tu vida, cambia tu mente, cambia tu corazón. Y entonces nuestro cuerpo, nuestra mente se doblega a esa presencia. Lo tomaron de la mano, lo llevaron a Damasco, lo dejaron en una casa y ahí estuvo 3 días, orando, ayunando, hasta que Dios vuelve a hablar a uno de sus hijos para que fuera a orar por él. Se te dirá lo que tienes que hacer. Pastor, yo me mando solo. Ok. Pastor, yo hago con mi vida lo que quiero. Ok. Pastor, yo voy a donde quiero. Ok. Pastor, yo me conduzco como quiero. Ok. Ese es el hombre humano. Es el hombre carnal, es el hombre natural, es el hombre y la mujer natural. No ha tenido una experiencia con Dios. Pablo venía con poder, venía con autoridad, venía con soldados, venía con carta, pero cuando ese resplandor lo toca y escucha esa voz, él dice, ¿quién eres, Señor? Usted sabía, hermano, hay personas que le ponen a sus hijos Jesús, pero Jesús es el Señor. No me entendió. Jesús es el Señor. Delante de él se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque él es el Señor.
todopoderoso. Amén. Entonces, cuando uno viene a la iglesia o cuando uno lee la palabra, Dios nos dice, diga conmigo, Dios nos dice lo que debemos de hacer. Muchas veces no nos va a gustar lo que Dios nos dice, pero dice la Biblia que todo nos ayuda para bien. Si Dios me está hablando por algo, por su palabra, es para bien de mi vida. Es para que mi vida crezca, para que mi vida espiritual se desarrolle, para que yo como persona, como ciudadano, como padre, como esposo, como hijo, como hermano, crezca espiritualmente. Cuando Felipe fue transportado con aquel que iba leyendo un pasaje del libro de Isaías y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo si no hay alguien que me explique? Y lo invitó a subir al carro y le explicó el pasaje. Entonces hizo detener el carro y le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe lo bautizó en el nombre de Jesucristo y recibió el Espíritu Santo. Y el etíope siguió hacia su ciudad, hacia su país. Y Felipe fue transportado nuevamente. Cuando yo entiendo lo que leo y tengo una experiencia con Dios, entonces Dios me dirá lo que debo de hacer. Ahora mire el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo, diga discípulo, llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate, y mira, Jesús, hermano, sabe hasta tu número de seguro social, por si no lo sabías. Y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Porque qué? ¿Porque qué está haciendo? Porque él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora mire lo que dice el verso 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ciertamente padeció, pero fue un instrumento elegido por Dios. De la misma manera somos nosotros un instrumento elegido por Dios. Pero se te dirá lo que debes de hacer. Y le impuso las manos y recuperó la vista. Quizá no al 100, 20, porque siempre tuvo que tener un discípulo, un escribiente que le ayudara. Él relataba y el otro escribía, pero recuperó la vista. Ahora, el punto de esta enseñanza es lo que es una verdadera transformación. Un hombre que tenía poder, que tenía dinero, que tenía cartas, que tenía autoridad, que tenía un ejército, hasta que tiene un encuentro con nuestro Salvador. No lo conocía, pero le dice Señor. Y entonces él se presenta y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces después de ese encuentro, él le dice, se te dirá lo que debes de hacer. Y la vida de Saulo fue cambiada radicalmente. Eso es lo que necesita cada creyente,
tener una transformación radical, no una media transformación, una transformación radical, donde el santo, que es Jesucristo, nos dice por su palabra lo que debemos de hacer. Y cuando eso pasa, hermano, entonces vemos el cambio en la gente, vemos el cambio en la persona, vemos el comportamiento de aquel hombre, de aquella mujer, de cómo era y cómo es, de cómo el yugo de Jesús está sobre él y sobre ella, donde Dios tiene la autoridad sobre la vida de esa persona. Pablo podía haber rehusado el llamado, podría haberle dado la espalda a la voz que escuchó, pero fue tembloroso, tuvo temor, tuvo reverencia, le dijo: Señor, yo soy Jesús. Y la vida de ese hombre cambió y fue un instrumento para la gloria de Dios. Hermano, nosotros tenemos que ser instrumentos, no tropiezo, instrumento, no muralla, instrumento, no obstáculo, instrumento, no estorbo, instrumento para la gloria de Dios.